Esto es Pie de Nota con Luis Chaparro. Estimado David Saucedo, muchas gracias, buenos días, gracias por estar aquí con nosotros en Pie de Nota. ¿Qué tal, Luis? Qué gusto, un placer. Disculpa la demora, aquí estamos a tus órdenes. Oye, David, pues queríamos hablar contigo respecto al caso extrañísimo y preocupantísimo de Hernán, de Requena, del exsecretario de Seguridad Pública de Tabasco, de su relación con Adán Augusto, quien fue el gobernador que lo eligió como secretario de Seguridad, y de lo que está pasando adentro de la élite de Morena, que parece que se están metiendo el pie entre ellos. Si me lo preguntas a mí, creo que es un tema muy al interior de Morena. Mira, confluyeron varios factores. En primer término, desde hace tiempo se tenía conocimiento que inteligencia del ejército había realizado una investigación acerca de los secretarios de seguridad pública estatales que tenían nexos con el crimen organizado. Este grupo de hackers de América Latina, de sudamericanos, Guacamaya, dieron a conocer informes de inteligencia del ejército que refieren cómo en su trayectoria, en su ascenso como secretario de seguridad pública en Tabasco, y en los distintos cargos que fue ocupando de manera previa, Hernán Bermúdez se había constituido ya no solo en un protector de la actividad criminal, sino que se había convertido en un integrante y líder del grupo local conocido como La Barredora. Este grupo inició su actividad criminal con actividades de narcomenudeo, después incorporó a su portafolio criminal la trata de personas, el robo de ductos de Pemex, la extorsión, el robo de transporte de carga. Cuando el cártel Jalisco Nueva Generación invade el sureste, invade Tabasco, invade Chiapas, invade también algunos estados de la península de Yucatán, el grupo de la Barredora, un segmento importante se adhiere al cártel Jalisco y otro segmento se mantiene fiel al cártel de Sinaloa, a la facción del Mayo Zambada. Y es cuando Tabasco, en la recta final del sexenio de Andrés Manuel López Obrador, se incendia y se empieza a incrementar la violencia homicida. El gobernador en ese momento, el exgobernador Adán Augusto, que renuncia para llegar al gabinete de Andrés Manuel como secretario de Gobernación, fue él quien designó a Hernán Bermúdez bajo una lógica errónea que han instrumentado otros gobernadores. Él sabía que en Tabasco, de tiempo atrás, había grupos criminales. Y él pensó erróneamente que debía designar a alguien que les pudiera contener, que les pusiera un freno. Tú lo recordarás, es algo similar a lo que se dio en la Ciudad de México con la designación de Alfonso Durazo en el sexenio de José López Portillo. En aquellos años la Ciudad de México estaba devorada por N organizaciones criminales y José López Portillo llegó a la conclusión de que para poder controlar a todos los zampones tenía que nombrar al más zampón de todos, que era el negro Durazo. Fue la misma lógica en Tabasco. Para dominar a los grupos criminales que había allí, había que nombrar a alguien igual o peor que ellos. Y fue como emerge la figura de Hernán Bermúdez. Sucedió lo mismo en Tabasco que lo que ocurrió en Nayarit con el fiscal Edgar Beitia, que era un conocido del cártel de los Beltrán Leiva, del cártel Jalisco, y él se encargó de pacificar Nayarit. Esta lógica que sí funciona en Nayarit, porque en efecto, en la época de Edgar Beitia, Nayarit deja de ser uno de los estados de más homicidios, no ocurrió en Tabasco. El Mayo Zambada nunca se mostró dispuesto a ceder Tabasco a los jaliscienses y es cuando se da esta confrontación. Se dieron varios factores en el tiempo. Por un lado, el gobernador Javier May, enemigo político de Adán Augusto, hace la solicitud a la presidenta Claudia Sheinbaum de iniciar una investigación y empezar a perseguir a este anillo de protección política, policial, en torno a la barredora. En paralelo, la propia presidenta Claudia Sheinbaum se tropezó en varias ocasiones con Adán Augusto porque frenó en el Senado proyectos de ley, iniciativas, incluso algunas designaciones que tenían que pasar por el Senado. Y finalmente los americanos, en esta famosa lista siempre negada por ellos y por todo el mundo, pero en la que aparentemente sí figuraba el nombre de Hernán Bermúdez. Entonces se alinearon los astros en su contra. El interés del gobernador Javier May de llevar a cuentas a Adán Augusto. El interés del gobierno federal de erosionar políticamente a Adán, la presión americana para empezar a desmantelar este anillo de protección política, policial
de la 4T hacia varios grupos de narcotráfico. Y finalmente, la participación efectiva, real, constante de Hernán Bermúdez como un integrante de la barredora. Interesante recorrido de quién es este personaje, estimado David Saucedo, porque parece que justo lo eligieron porque sabían que era el peor de los males que podría pacificar. A ver, siento que funciona este tema algo así como el gusano barrenador, ¿no? Le pones una mosca que es prácticamente la que va a exterminar a este gusano. Entonces, lo que me dice es, Adán Augusto tenía sí o sí que saber quién era este personaje. Es decir, que él diga que no sabía es definitivamente mentiroso, pues. Estoy convencido que Adán Augusto tenía conocimiento de esta circunstancia, que operó para que su sucesor, el gobernador interino que terminó su mandato, también lo ratificara como secretario. Es posible incluso que Hernán Bermúdez, como secretario de Seguridad Pública, no solo fuera partícipe de la actividad criminal, sino que fuera beneficiario de la actividad criminal. Es evidente y se sabe que la actividad delincuencial pues es económicamente sumamente rentable. Claro. Entonces, dejemos por un lado el hecho de que era un ampón y que se dedicaba a respaldar y que él mismo encabezaba actividades criminales. ¿Qué destino tenía todos los recursos que él obtenía por huachicol, por extorsión, por narcomenudeo? ¿Era un patrimonio solo para él y para su estructura criminal y para el cártel Jalisco? ¿O, como suele suceder con los jefes de plaza, los jefes de región, tenía que reportar a las autoridades políticas, policiales, militares una contraprestación, un soborno? Y yo estoy casi seguro que algunos de los protegidos políticos de Adán Augusto, quizá la más conocida sea la senadora Sí, Andrea Chávez en Chávez. Chihuahua. Estoy casi seguro que el grupo Tabasco, del cual forma parte Adán Augusto, financió con recursos de procedencia ilícita varios proyectos políticos. No creo que Adán Augusto y otros gobernadores de Morena dejaran que los cárteles operaran sin cobrar un peso. No los veo tan piadosos en ese sentido. Sí, claro. Yo creo que se beneficiaron económicamente y que obtuvieron recursos. No lo digo yo, ya hay investigaciones en curso. En el caso de Tamaulipas, se sabe que un líder huachicolero tuvo un contacto directo con el que era presidente nacional de Morena, Mario Delgado, y todavía a la fecha, Adán Augusto es padrino y mecenas de varios liderazgos políticos en distintas regiones del país. La pregunta es de dónde sale ese dinero. Pues ahí estamos viendo que, Saldría digo, ahí estamos saldría viendo una de posibilidad, ¿no? Sí. estoy seguro que salió de ahí. Estoy convencido. El cártel Jalisco le invierte a proyectos políticos, a candidatos, a elecciones. El cártel de Sinaloa también. No es sensato suponer que el cártel Jalisco pudiera tener actividad criminal sin tener que darle un peso a las autoridades que lo permitían, ¿verdad? Definitivamente. Preocupa porque Adán Augusto es parte de un grupo prácticamente élite de la 4T. Es decir, no es un funcionario menor, no es un político menor, no es, digamos, el nivel que pudiera tener Hernán como secretario de Seguridad Pública es cierto nivel, como secretario de Seguridad de un estado, que no es poco, pero tampoco es tan grande. Pero Adán Augusto es jefe de un grupo grande, importante de la 4T. Hay grupos dentro de la 4T, estimado David Saucedo, que pudieran también estarse, mínimo beneficiando, si no metiendo el pie entre ellos, beneficiando del golpeteo que está recibiendo Adán Augusto y de que estén metidos hasta las chanclas. Sí, por supuesto. Desde finales del año pasado, en Radio Pasillo de Palacio Nacional, se comentaba que había una investigación en contra del secretario de Seguridad Pública de Tabasco, pero también en contra del gobernador David Monreal en Zacatecas, cuyo hermano Ricardo Monreal se ha convertido también en una piedra en el zapato para Claudio Sheinbaum en la Cámara de Diputados. Entonces, en México, tal y como ha ocurrido en el pasado, aunque se trata de hechos criminales comprobados, documentados, de los cuales se tiene certeza total, se está haciendo un uso político de la justicia. Me parece que si Ricardo Monreal se alinea
y en perfecto español deja de hacer olas, no va a Mm, haber ninguna investigación en contra de David Monreal, su hermano, ni en contra de él. Si Adán Augusto hubiera hecho lo mismo, intuyo que habría sido protegido sí, también por parte del gobierno federal, como sí ocurre, por ejemplo, con el gobernador de Sinaloa, que se sabe, está comprobado, se documentó que él tenía reuniones con integrantes de las facciones del cártel de Sinaloa para incluso decidir y resolver temas como la sucesión en la rectoría de Sinaloa. Pero como él ahorita goza de este manto protector del gobierno federal y también del respaldo de los norteamericanos por haber participado en la captura y extradición del Mayo Zambada, pues veo difícil que lo puedan tocar. Es decir, tenemos distintos líderes políticos que llegaron a esquemas de gobernanza criminal. Cuauhtémoc Blanco en Morelos, sí. el gobernador Ricardo Gallardo en San Luis Potosí, Rubén Rocha en Sinaloa, Adán Augusto en Tabasco, y así podemos seguir. Tenemos, y esto es lo que molesta a los norteamericanos, que no tiene sentido combatir únicamente a las estructuras criminales, también hay que combatir a los anillos de protección política, policial, empresarial, que les dan respaldo. Y de ahí, me parece, viene la presión para detener, procesar y en su caso sentenciar a Hernán Bermúdez y a otros secretarios de Seguridad Pública que deben estar en la misma condición. Oye, David, y si alguien sabe de cómo estaba todo el merequetengue, todo el asunto, es justamente Hernán Bermúdez. O sea, él está en el centro de lo que pudiera ser uno de los huracanes más fuertes en contra de la clase política criminal mexicana. Sigue escondido, ¿no? Hasta ahora no sabemos, o sea, tiene una ficha roja de Interpol, pero no sabemos ni idea de dónde está o ya se sabe más o menos por dónde anda. Toda proporción guardada, Hernán Bermúdez es el Manuel Muñoz Rocha de Sí, Adán Augusto. cierto, Es un, cierto. es un- es un personaje que si lo detienen puede dar información de todo lo que él escuchó, vio, ordenó, los nexos, cómo se tejió esta alianza del cártel Jalisco Nueva Generación con el gobierno de Tabasco, cómo se dio la traición hacia el cártel de Sinaloa. Eh, Tendría toda la información de ahí que en este momento él sea el hombre más buscado tanto por sus enemigos como por los que fueron sus amigos. Y unos, evidentemente, con el deseo de que se presente de testimonio y como testigo de cargo, incluso contra otros líderes políticos, incluido Adán Augusto, y otros están buscando que no se presente, tú sabes a qué me refiero, a Sí, sí, efecto que no dé la información, que tenga una suerte similar a la de Manuel Muñoz Rocha. Es correcto. decir, lo que están buscando es ahorita que o diga todo o que no diga nada, porque obviamente él es el epicentro de esto que sería un cataclismo para la 4T. Adán Augusto forma parte del Grupo Tabasco, este grupo que encabeza todavía el expresidente Andrés Manuel López Obrador. Tabasco es la capital sentimental de la 4T. Durante mucho tiempo el expresidente Andrés Manuel López Obrador dijo que Tabasco era un Edén, pues parece que no lo era, no era tal. Pues era un Edén, como criminal, ¿no? Más bien, muy simbólico también que haya sido desde Tabasco, desde donde se empieza a jalar el hilito para dar con toda esta clase narcopolítica. Eh, yo creo que también es una prueba de fuego, ¿no, David, para la presidenta de saber cómo va a amendar esto, porque por un lado sería enfrentarse al grupo político de Tabasco, de Adán Augusto, del expresidente Andrés Manuel López Obrador, por otro lado sería darles el pase libre, que ya sería demasiado obvio que se le dio a Rubén Rocha Moya, como bien decías ahorita. Sí, la presidenta tiene un lenguaje doble. Por un lado, desde el punto de vista narrativo, declarativo, manifiesta su respaldo a Dan Augusto, lo defiende, por un lado, pero en la vía de los hechos, permitió que el gobernador Javier May lanzara las primeras Sí. acusaciones en su contra. Javier May no habría procedido de no haber tenido el visto bueno y aprobación de Palacio Nacional. Dio el visto bueno y aprobación a la presidenta Claudia Sheinbaum para que fuera el ejército el que diera a conocer estas acusaciones en contra de Hernán Bermúdez. Un periódico de circulación nacional cuyo nombre, pero que es la Gaceta Oficial de Palacio Nacional y que se llama Sí. La Jornada, ha emitido una serie de caricaturas demoledoras en contra de Adán Augusto. Sí. Para saber cuál es la línea editorial, cuál es la directriz narrativa de Palacio Nacional, solo hay que ver las caricaturas de la jornada
y el editorial que entiendo sigue escribiendo Carmen Lira, la directora del periódico, para saber, porque ellos tienen la línea de Palacio Nacional. Entonces me 100%. parece evidente, es el Granma, Sí, de hacer este Granma periódico cubano. mexicano. Sí. Entonces, pues, me parece muy evidente que la jornada, la embajada americana, Claudia Sheinbaum, todo mundo, incluso Ricardo Monreal, ya también se deslinda de Adán Augusto. Me parece que él todavía, Adán Augusto, va a dar la batalla. Veo difícil que renuncie a la coordinación de senadores. Una posibilidad que se ha hecho en el pasado también es que él siga siendo el coordinador, pero que se nombre a un subcoordinador nuevo Mm. totalmente del equipo de Claudia y que sea en los hechos el que tenga la conducción del grupo. Esto para salvar las apariencias y para no darle una salida tan humillante a Dan Augusto. Entiendo que él todavía quiere dar la batalla. Me parece que es muy complicado que la siga dando. En su momento también la dio para defender a Andrea Chávez en Chihuahua. Entonces veo complicado que a Dan Augusto con esta embestida combinada de la Embajada Americana, el gobierno federal, el gobernador de Tabasco, todos los astros se alinearon en su contra, tendría que dar un paso de costado, pero no es alguien que se caracterice por eso. Creo que va a seguir dando la batalla. Pues bien interesante que se va a poner esto, David. Nos vamos seguramente a estar enterando de más mientras siga la investigación en contra de Hernán Bermúdez y sobre todo si se le logra encontrar, investigar y nosotros desde el periodismo pues vamos a seguirle rascando al tema de Hernán Bermúdez, pues saber exactamente cómo es que funcionaba su relación con Adán Augusto y la de Adán Augusto con el resto de la política mexicana, estimado David. Primero que nada te quiero agradecer mucho el tiempo y siempre tu análisis bien puntual. Si nos lo permites, te podemos seguir buscando a lo largo de la siguiente semana para seguir hablando del tema. Con todo gusto, Luis, para mí es un honor siempre estar en tu programa. Muchísimas gracias, estimado David, que tengas muy buen día. Igualmente. Hasta luego. Esto es Pie de Nota.